¿Qué sucede cuando la justicia deja de sonar extranjera y empieza a hablar con la voz de su gente? Cada octubre en Burkina Faso marca dos comienzos decisivos, el del año escolar y el del año judicial. Durante décadas, estos caminos corrían en paralelo, pero separados. Mientras las escuelas abrían puertas al futuro, los tribunales permanecían distantes, encerrados en rituales solemnes y en un francés que, para millones, no era más que un muro. La ley se sentía como un privilegio de unos pocos. Era un escenario de palabras difíciles y códigos pensados para excluir más que para proteger. El ciudadano común miraba desde afuera, sin entender ni confiar. Por ejemplo, una madre en una aldea rural que nunca fue a la escuela no podía comprender los términos legales ni saber cómo defender a su hijo ante la corte. Esto generaba una sensación de impotencia y resignación. Durante mucho tiempo, en muchos países africanos, la justicia fue vista como un legado colonial. En el Congo belga, por ejemplo, los procedimientos judiciales también se realizaban en francés, dejando fuera a la mayoría de la población que hablaba lingala, chiluba o swahili. Los ciudadanos no solo debían enfrentarse a jueces y abogados en un idioma ajeno, sino también a una lógica legal que priorizaba las normas extranjeras sobre las costumbres locales. Eso empezó a cambiar con la llegada del capitán Traoré. Hoy, la apertura del año judicial ya no es solo un acto ceremonial, se ha vuelto símbolo de soberanía. Un país que recupera su voz y defiende su dignidad colectiva a través de su propia justicia. El hecho de que el inicio del año judicial coincida con el año escolar no es casualidad. Ambos representan la promesa de un futuro mejor, de aprendizaje y de derechos accesibles para todos. La justicia ha ganado un nuevo lugar en el corazón de la nación, al igual que la defensa y la economía. Son tres pilares que sostienen la casa común y ofrecen esperanza de reconstruir la confianza perdida. Pensemos en la importancia de estos tres pilares. Sin justicia, ni la defensa ni la economía pueden funcionar correctamente. Un país sin justicia accesible puede tener riquezas, pero estará siempre amenazado por la corrupción y la desconfianza social. Pero el peligro no ha desaparecido. Si la justicia vuelve a cerrarse, inaccesible y lejana, la confianza se desmorona, la corrupción se multiplica y el tejido social se rompe. Una justicia distante perpetúa la exclusión y deja a millones fuera del pacto nacional. Así sucedió en la historia de Haití tras su independencia, donde la justicia se mantuvo lejana y elitista, perpetuando la inestabilidad y la desconfianza en el Estado durante generaciones. ¿Logrará la ley convertirse en el idioma de todos y el pilar de una nación renovada? Ahora, veremos cómo este cambio se refleja en la vida cotidiana y en los desafíos que enfrenta el sistema judicial. ¿De verdad la justicia está llegando a todos? Durante demasiados años, los tribunales en Burkina Faso fueron fortalezas de miedo y silencio. No eran del pueblo, sino símbolos de una autoridad lejana e incomprensible. El acceso a la justicia era tan limitado que muchos preferían recurrir a la justicia tradicional, resolviendo conflictos familiares o de tierras con la mediación de ancianos y jefes comunitarios, en lugar de buscar una solución legal formal. El sistema judicial nació bajo la sombra de estructuras coloniales. Desde el idioma hasta la toga del juez, todo evocaba un mundo ajeno, distante de la vida real del campesino o la mujer del mercado. Imaginemos a un pequeño agricultor intentando comprender un veredicto leído en francés jurídico, rodeado de símbolos europeos y sin intérpretes. La justicia no solo era incomprensible, sino también intimidante. El Consejo Superior de la Magistratura, el CSM, era visto como una figura inmóvil, incapaz de responder a las necesidades del pueblo. Para la mayoría, no ofrecía esperanza, sino frustración y burocracia. Muchos burkineses recuerdan casos de corrupción o favoritismo en los nombramientos de jueces, lo que minaba la confianza en el sistema y fomentaba la idea de que solo los ricos o los bien conectados podían ganar un juicio. Los juicios se realizaban en francés. Para millones, especialmente en las zonas rurales, ese idioma era una barrera insalvable.
comprender el proceso judicial se sentía como perderse en un laberinto sin mapa. Un caso real es el de una mujer de la región de Cascades que, al no entender el proceso, perdió la custodia de su hijo simplemente porque no pudo defenderse adecuadamente ante el tribunal. La justicia se convertía en un privilegio de los poderosos. La ley, en vez de amparar, generaba miedo, impotencia y resignación. Muchos optaban por ni siquiera intentar defender sus derechos, convencidos de que la justicia nunca sería para ellos. Esta situación se repitió en otros lugares, como en la India colonial, donde el inglés era la lengua de los tribunales y los habitantes rurales rara vez buscaban ayuda legal. Mantener este sistema solo perpetuaría la desigualdad y la desconfianza. Si la justicia seguía siendo inaccesible, el pueblo nunca podría creer en la ley ni proteger su dignidad. El futuro mismo del país, su cohesión y sentido de pertenencia, quedaban en peligro. La historia nos enseña que sistemas judiciales cerrados, como el de la Sudáfrica del apartheid, profundizaron las divisiones sociales y el resentimiento. Sin embargo, este no es el final. El capitán Traoré decide desafiar el destino y abrir las puertas de la justicia a todos, con reformas audaces y concretas. Su visión se inspira tanto en la tradición africana de la palabra como en modelos contemporáneos de acceso a la justicia, como el de Sudáfrica tras el fin del apartheid, donde se crearon tribunales móviles y campañas de educación legal. Pero, ¿puede una reforma cambiar siglos de desconfianza? Traoré sabe que el verdadero reto apenas comienza. Transformar la percepción pública de la justicia es una tarea de largo aliento que requiere acciones continuas y visibles. Por eso, se han lanzado campañas de sensibilización en escuelas y radios comunitarias, explicando en Moré y Dioula los derechos de cada ciudadano. ¿Puede una nación restaurar su dignidad transformando el idioma de sus tribunales y el tejido de las togas? En Burkina Faso, esta pregunta se ha vuelto urgente y tangible. Es el conflicto que redefine la justicia y la identidad nacional. El primer pilar de esta metamorfosis es la reforma radical del Consejo Superior de la Magistratura. Durante décadas, fue un órgano hermético, símbolo de privilegios y desconexión. Hoy, sus miembros sirven mandatos de 3 años, elegidos por mérito, bajo reglas estrictas de transparencia. Por primera vez, la justicia promete responder al pueblo y no a poderes invisibles. El proceso de selección incluye audiencias públicas y evaluaciones de desempeño, siguiendo modelos adoptados en países como Ghana y Kenia. El segundo desafío es más arriesgado: blindar la independencia del poder judicial ante presiones de políticos, militares y grandes empresarios. El mensaje es inequívoco: ningún poder está sobre la ley, y los jueces deben actuar sin miedo a amenazas ni a chantajes. Solo una justicia fuerte puede romper el ciclo antiguo de corrupción y favoritismos. En la práctica, se han aprobado leyes que protegen el anonimato de los jueces en casos sensibles y se ha creado una línea de denuncia para cualquier intento de soborno o presión externa. La revolución, sin embargo, llega hasta los cimientos culturales. Por primera vez, lenguas nacionales como el moré y el dioula irrumpen en las salas de juicio. Antes, el francés era una barrera infranqueable, especialmente en zonas rurales. Ahora, cualquier ciudadano puede entender y defenderse en su propio idioma, apropiándose de cada argumento y derecho. La justicia deja de ser un ritual distante y se vuelve una experiencia real y compartida. Por ejemplo, en la provincia de San Matenga, los juicios comunitarios ahora incluyen traductores oficiales y materiales impresos en las lenguas locales. El cambio más visible es la vestimenta. Los magistrados abandonan la toga extranjera y adoptan el faso danfani, tejido tradicional, símbolo de resistencia. Así, la justicia se enlaza con la historia y la economía local, devolviendo orgullo y pertenencia a cada burkinés que entra en la sala. Este gesto recuerda a la India poscolonial, donde los jueces adoptaron trajes tradicionales en vez de las togas británicas como símbolo de independencia cultural. Fracasar en este proceso implicaría regresar a la desconfianza, al aislamiento y a la dependencia de modelos ajenos.
Pero si las reformas triunfan, la justicia podría convertirse en el corazón que unifique a la nación y devuelva a sus ciudadanos el control de su destino. La experiencia de Ruanda, donde la justicia tradicional Gakaka ayudó a sanar heridas tras el genocidio, demuestra el poder de un sistema judicial que pertenece a su pueblo. Sin embargo, este proceso no está exento de resistencias internas y amenazas externas. Los próximos pasos pondrán a prueba la determinación del país y el verdadero alcance de esta revolución judicial. Sectores conservadores y algunos exfuncionarios intentan frenar las reformas, alegando que la tradición pone en peligro el rigor del sistema. El gobierno, por su parte, responde con foros de diálogo y consultas populares para mantener el impulso. Cuando la justicia se expresa en tu lengua y adopta tus símbolos, todo el país escucha. En Burkina Faso, este cambio ha traído consecuencias profundas y visibles para la vida diaria de millones. Hoy, más de 7 de cada 10 personas confían en el sistema judicial. No es solo un dato, es la señal de una herida que empieza a cerrarse. El pueblo se siente, por fin, parte de algo propio. La antigua idea de que la justicia era solo para quienes hablaban francés o vestían de cierta manera, se desvanece. En las radios locales, testimonios de ciudadanos que han logrado defender sus derechos en Moré son cada vez más frecuentes. Burkina Faso avanza donde otros tropiezan. Frente a Mali y Níger, naciones vecinas en el Sahel, la diferencia es nítida. Allí, las reformas se prometen y pocas veces se cumplen. Aquí, el cambio es tangible. Jueces que hablan moré o dioula, asistentes con trajes tradicionales, audiencias donde cada palabra es comprendida por todos. En Mali, la falta de acceso a la justicia sigue alimentando conflictos intercomunitarios y desconfianza en el Estado. Estas reformas han derribado el muro invisible que apartaba al pueblo de su propia ley. Muchos mayores, tras décadas de sentirse excluidos, ahora imaginan a sus nietos enfrentándose a un sistema transparente y cercano. Defender los derechos ya no es motivo de miedo, sino de orgullo y dignidad. Un agricultor de la región de Boucle du Mouhoun cuenta cómo, por primera vez, pudo ganar un litigio de tierras porque entendió el proceso en su idioma natal. El impacto va más allá de los tribunales. La confianza en la justicia fortalece la unión social, reduce tensiones y promueve el respeto. Ver a jueces y abogados usando símbolos nacionales, escuchar los juicios en lenguas propias, ha tejido un nuevo lazo entre el Estado y la sociedad. Un estudio reciente muestra que los conflictos familiares y vecinales se resuelven más rápido desde que la gente comprende sus derechos y deberes. Sin embargo, nada está garantizado. El futuro depende de mantener esa confianza. Si la justicia se aleja de nuevo, el país corre el riesgo de volver a la fragmentación, al aislamiento, al recelo entre ciudadanos. La historia de Guatemala, donde la politización de la justicia provocó una ola de desconfianza, es una advertencia clara. Hoy, la justicia se vive como un derecho compartido y la esperanza crece. El verdadero reto será transformar esta revolución simbólica en respuestas concretas para quienes más lo necesitan. Para ello, se están implementando clínicas legales móviles que recorren aldeas, llevando asesoría jurídica gratuita y resolviendo problemas de acceso a la tierra, violencia doméstica y derechos laborales. Pero, ¿cómo se vive ese cambio en la piel de quienes enfrentan a diario el sistema? Es allí, en las historias personales, donde la magnitud de esta transformación se revela. Por ejemplo, una vendedora de mercado en Bobo Dioulasso logró recuperar su puesto gracias a un juicio en Dioula, después de años de ser ignorada por las autoridades locales. En Burkina Faso, la prisión puede ser el inicio de una nueva vida. Bajo una visión renovada de justicia, la condena ya no es simple castigo, sino una oportunidad palpable de transformación y dignidad. Los reclusos participan en programas de alfabetización y formación profesional, aprendiendo oficios como carpintería, agricultura y costura. Existe un programa revolucionario. Por cada mes de trabajo agrícola, a los reclusos se les descuentan 3 meses de condena.
No es solo una reducción de tiempo tras las rejas, sino un incentivo poderoso para el esfuerzo y la responsabilidad personal. Aquellos que participan en el programa no solo reducen su condena, sino que también adquieren habilidades que les permiten reinsertarse en la sociedad. Este modelo va más allá de los muros de la prisión. La producción agrícola de los internos fortalece la seguridad alimentaria y brinda recursos cruciales para la nación. El Estado reduce gastos de manutención y, al mismo tiempo, aumenta su capacidad para alimentar a su gente. En países como Noruega, donde la reinserción es prioridad, se ha demostrado que los reclusos con formación laboral reinciden menos en el delito. Los beneficios sociales son innegables. Al aprender oficios y recuperar su dignidad, los reclusos disminuyen la violencia interna y encuentran verdaderas opciones de reinserción. La justicia deja de marginar y se convierte en una fuerza que reconstruye vidas y restaura la confianza social. Historias como la de Usman, quien tras su liberación abrió una pequeña granja, inspiran a otros internos a seguir su ejemplo. Ignorar este modelo sería renunciar a una sociedad más fuerte y cohesionada. Adoptar reformas así significa creer en la reconciliación y en la capacidad de la justicia para sanar, no solo castigar. En Sudáfrica, tras el apartheid, la justicia restaurativa permitió a miles de personas reconstruir su vida y su comunidad. Así, la justicia renace como pilar de la soberanía y la fortaleza nacional. Pero, ¿cómo se vivió este cambio radical desde dentro de las instituciones? El impulso transformador del capitán Traoré reveló grietas y resistencias inesperadas. Algunos miembros del sistema judicial, acostumbrados a privilegios, se opusieron a la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la presión social y la movilización ciudadana obligaron a muchos a adaptarse o renunciar. Burkina Faso demuestra que una justicia cercana puede renovar una nación desde sus cimientos. Los foros de diálogo y las consultas abiertas han permitido que la ciudadanía exprese sus necesidades y expectativas, creando un sistema más justo y participativo. Hoy, la justicia en Burkina Faso ha dejado de ser un sistema frío y distante. Bajo el liderazgo del capitán Traoré, se ha vuelto una fuerza viva de identidad, dignidad y soberanía. Ya no se reduce a los tribunales. Es una promesa compartida, tejida con la voz de cada ciudadano. Los estudiantes aprenden sobre sus derechos en la escuela, y las mujeres lideran campañas para erradicar la violencia de género usando el nuevo acceso a la justicia. La verdadera transformación va más allá de reformas legales o de cambiar rostros en el poder. El cambio real está en que cada persona sienta que su palabra importa, que comprende el idioma de la ley y que puede exigir sus derechos sin miedo. Así, la justicia deja de ser un privilegio para pocos y se convierte en una herramienta de todos los días. Las campañas educativas en radios comunitarias y la formación de paralegales rurales están llevando la justicia a los rincones más remotos del país. Si ignoramos el valor de este modelo, corremos el riesgo de perder lo que nos une, de olvidar la confianza en nuestras instituciones y de renunciar a la oportunidad de construir un país más justo. La historia de Burkina Faso nos reta a pensar. La justicia no es solo un trámite legal, es la base de nuestro futuro común. ¿Qué pasaría si en tu comunidad la justicia también se volviera cercana, accesible y verdaderamente representativa? El futuro depende de nuestro compromiso. Reflexionemos y actuemos. La transformación real empieza por todos.